RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Rolando Jiménez Sardón. Él es un reconocido jurista, docente universitario, analista en temas políticos. Nos contactamos directamente desde Puno. ¿Cómo le va, doctor Jiménez Sardón? Qué gusto escucharlo, muy amable, como siempre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mire, ayer, bueno, se conoció que Luis Arce Córdoba, ¿no? El representante, hasta ayer, del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha declinado de su participación justamente ante el Pleno, ¿no? Tiene una serie de argumentaciones, ¿no? Para evitar supuestamente que votos en minoría sean utilizados para convalidar, ¿no?, falsas deliberaciones. Hoy, el Jurado Nacional de Elecciones ha aceptado la solicitud de dimisión de Luis Arce Córdoba, presentada ayer, y lo ha suspendido, pero adicionalmente también ha pedido al Ministerio Público que se nombre a un nuevo integrante para este colegiado. ¿Cómo analiza usted toda esta situación, por favor? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que indicar con suma claridad es que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que es la Ley 26846, establece con suma claridad que el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable cuando se está en desarrollo un proceso electoral. Esto, en todo caso, es de aplicación al presente caso. Y la declinación que hace el magistrado Luis Arce Córdoba es en realidad una figura que no se encuentra establecida en la ley. Sin embargo, tendría que tomarse en consideración que todo colegiado y todo órgano del Estado, dentro de la Constitución, mantiene lineamientos de carácter disciplinario que le permiten tomar decisiones frente a hechos que no se encuentran legislados, como en el caso presente. Un antecedente a este hecho es la renuncia que se dio en el caso del magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Percy Peñaranda Portugal, y que no se le aceptó la renuncia, sino hasta después de que concluyera el proceso eleccionario en el año 2007. Frente a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones acaba de emitir la resolución 66-2021, por la cual acepta y entiende que la declinatoria del doctor Arce Córdoba es en realidad una renuncia y declara su vacancia. Frente a este hecho, que es adoptado por el Jurado Nacional de Elecciones en aplicación de lo que dispone los artículos 18 y 19 de la ley orgánica, de su ley orgánica, entonces es permisible declarar la vacancia. Declarada la vacancia, lo que corresponde en este caso es que la Junta de Fiscales acredite al suplente, que en este caso vendría a ser el doctor Víctor Rodríguez Montesa. Y si no fuese el criterio del doctor Víctor Rodríguez Montesa asumir el cargo, queda en todo caso el segundo suplente, que es el doctor Pedro Sánchez Velarde. Pero esto tiene que definirlo de inmediato. Sí, el plazo que tienen ellos es de 5 días para asumir el cargo. Y así lo establece con suma claridad la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones en su artículo 19, segundo párrafo. Entonces sí, o sea, un órgano como el Jurado Nacional de Elecciones no puede quedarse sin la totalidad o sin que pueda cubrir con sus miembros para llevar adelante el proceso electoral. Ahora, en la eventualidad, doctor Jiménez Sardón, que el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos, elija uno de los candidatos,
puede aceptar o puede declinar o eso también tiene que cumplirlo tal La como... designación es clara. ¿Ya? Si no, si está, ¿cómo se llama? Si hay una vacancia, el primer suplente, que en este caso es el doctor Rodríguez Montesa, tiene que asumir el cargo. No puede quedar acéfalo el Jurado Nacional de Elecciones. Por ello, inclusive, recuerde usted, y que recuerden los oyentes de la radio, que ya después de la caída de Fujimori, cuando retornaron a sus cargos los miembros del Tribunal Constitucional que habían asumido en esa oportunidad, que habían sido destituidos por el gobierno de Fujimori, sacaron una tesis que es de demasiada importancia en este caso. Es la defensa estadual de derecho. Esta tesis de la defensa estadual de derecho significa que nadie o que ningún órgano constitucional, como es el Jurado Nacional de Elecciones, puede quedar en acefalía. Y posibilita que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones puedan tomar las medidas que el caso requiera para no incurrir en esta acefalía. Ahora, toda esta situación que se ha generado frente al sistema electoral también tiene otras aristas, ¿no? Hoy hemos escuchado, por ejemplo, a la autora Lourdes Flores, ¿no? Y también a Jorge del Castillo, hace un momento en una conferencia de prensa acá en Lima, están pidiendo que se convoque una auditoría internacional, ¿no?, para el proceso electoral llevado a cabo en nuestro país. ¿Esto es procedente? ¿No es procedente? No está contemplado en nuestra legislación. Sin embargo, habría que tener en consideración un hecho que es importante. Estados Unidos, la OEA, en primer lugar, se ha pronunciado e indicado que este es un proceso electoral completamente limpio. Si la OEA, que es el organismo internacional que representa a todos los estados de América, ha indicado de que no existió mayor irregularidad, sino algunos hechos poco trascendentes, tenemos entendido de que este es un proceso completamente regular. Es más, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Estado de Estados Unidos ha indicado que este ha sido un proceso ejemplar para todos los países de América. Entonces, ¿quién tendría que hacer esta auditoría internacional? La OEA, que es el órgano internacional al cual estamos suscritos de acuerdo a tratados internacionales, ha indicado que no hay vicios de nulidad, no hay fraude. Entonces, ¿quién tendría que hacer esta auditoría que están solicitando aquellos que en realidad se consideran afectados por los resultados de este proceso electoral? Ahora ya en el análisis, ¿cómo ha visto usted el proceso electoral, doctor Rolando Jiménez Sardón, ¿no?, que ha generado toda esta confrontación y este nivel de polarización, ¿no? Bueno, lamentablemente lo que ha sucedido con el proceso electoral es demostrar que somos un país dividido. Es un país que mantiene el centralismo limeño contra todas las provincias del país, acendrado, aumentado, incrementado por una política casi de más que de voto a favor, un voto en contra. Es un voto anti, que eso ha conllevado a toda esta problemática que tenemos en este momento. Votos anti-sistema comunista, votos anti-fujimoristas, pero que en realidad no hay una determinación que establezca el pro de una propuesta a nivel nacional. Pero además tendríamos que tener en consideración que ya, fíjese, el 67%, de acuerdo a una última encuesta de IEP, ha determinado que en realidad no concuerdan con la tesis manejada hasta este momento por la señora Keiko o Sofía Fujimori. Lo que significa que inclusive votantes que le favorecieron a ella en el proceso electoral estarían contrarios a su actitud, que hasta el momento impide y trae graves problemas al país. Ahora,
Usted es jurista y le voy a hacer la siguiente pregunta y que está orientada, ¿no?, a la gran discusión que se ha generado, ¿no?, que hasta ahora se genera, ¿no? Hace unos instantes, Juan Pari, que forma parte del equipo de economistas de Perú Libre, ha difundido a través de su cuenta Twitter la necesidad, ¿no?, de desarrollar en el país, pero con un cambio de constitución, ¿no? Y esto pasa por una asamblea constituyente, ¿no? Ayer escuchamos a un representante muy cercano a Pedro Castillo, como es Pedro Franque, indicar al diario Gestión un hecho bastante puntual, ¿no? Le preguntan, ¿es indispensable cambiar el capítulo económico para cambiar la política económica? No, dice, ¿no? Hay que hacer algunas reformas en la Constitución, pero no cambiarla, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto en la posibilidad que Pedro Castillo sea presidente de la República? A ver, la Constitución de 1993 tenía 3 objetivos. El primero era permitir la reelección del entonces presidente Fujimori. Objetivo cumplido. El segundo objetivo era recortar los derechos laborales y los derechos sindicales de los trabajadores. Se ha cumplido. El tercer objetivo de esta Constitución era introducir al país en la economía neoliberal. Este objetivo se ha cumplido. Cumplidos los objetivos de la Constitución de 1993, en este momento, por el avance del desarrollo social, nos encontramos frente a lo que los constitucionalistas determinan como el momento destituyente, donde se tiene que observar si la Constitución sirve o no para los objetivos de desarrollo del país. Este momento destituyente pasará posteriormente a ser parte de un momento constituyente, que de repente no puede hacer con el gobierno del señor Castillo, pero sí puede ser en lo posterior, porque, como indico ya, los objetivos que tenía la Constitución Política del Estado de 1993 se han cumplido, pero el avance del desarrollo social hace que se tengan que ver objetivamente otras perspectivas de desarrollo. No nos olvidemos que inclusive los propios analistas del sistema neoliberal están en plena discusión para ver si objetivamente este sistema neoliberal es beneficioso o no, o si requiere cambios. Y nosotros como país no podemos desligarnos de toda esta situación a nivel internacional. Ahora, usted me citó hace unos instantes una encuesta de IEP referido justamente a la percepción de la población, ¿no? Pero también esta semana apareció una encuesta de Datum International, ¿no? Y hay una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Cuál es la percepción ya post elecciones sobre el cambio de constitución, ¿no? Y más del 60% de quienes respondieron a esta encuesta señalan que sí es necesario para hacer cambios, ¿no?, algunas modificaciones a la Constitución, no en su totalidad, ¿no? Entonces ya nos encontramos frente a una postura que de una u otra manera va a generar, ¿no?, mayor también, digamos, confrontación en el momento que se plantee, ¿no? Sí, por ello te decía de que en este momento y en esta etapa estamos en un momento destituyente, de revisar si en realidad esta Carta Magna sirve o no para el desarrollo del país, encuadrado dentro de un sistema de globalización internacional y dentro de la globalización de un sistema económico. Y entonces, esta evaluación de la Carta Magna es lo que al que me refería hace un momento. Si se llega a la conclusión de que es necesario modificar, cambiar, no toda la Constitución, pero sí parte de la Constitución, entonces habrá que ver cuál es el mecanismo que se tiene. No nos olvidemos de un hecho que es importante. La Constitución, nuestra Constitución, en realidad desliga de 2 conceptos constitucionales importantes, ¿no? El poder constituyente, que viene a ser el pueblo,
que viene a ser el que otorga a personas, a organismos, la posibilidad de elaborar una nueva constitución, hace que se conformen lo que se llaman el poder constituido. Pero en nuestra Constitución se ha cercenado esa facultad que tiene el poder constituyente y se dice que esta Constitución solo puede ser modificada por un órgano ya constituido como es el Congreso. Esto también se encuentra en debate. Y entonces lo que tenemos que hacer es una diferencia entre lo que es el poder constituyente y lo que vendría a ser un poder constituido. Ahora, desde esa perspectiva se lo pregunto, ¿usted qué considera lo más aconsejable? ¿Un cambio de constitución total o reformas en la Constitución? La Constitución tiene dos partes. La parte dura de la Constitución, que es el modelo económico. Y para un cambio de Constitución, para hacer el cambio del modelo económico, significa que tenemos que hacer un cambio de Constitución, porque es la parte dura de la Constitución. Entonces tenemos que evaluar si el sistema neoliberal en el cual estamos incluidos como país es importante para el desarrollo de nuestro país. Si ello es así, entonces habría que hacer solamente cambios en lo que se refiere a la estructura del Estado, a los derechos de los trabajadores, derechos laborales, derechos individuales. Pero si llegamos a la conclusión de que este no es un sistema que sea de acuerdo a las necesidades del país, vamos a tener que hacer un cambio total de la Constitución. Muy bien, doctor Rolando Jiménez Jardón, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, un gusto conversar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.